Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Eso. Yo ando medio ahí de la voz, pero espero que Dios nos ayude. Llegamos al final de Romanos. Gracias a Dios llegamos al final de Romanos. Digo gracias a Dios porque se hizo largo, pero si realmente dispusimos nuestro corazón, hay que reconocer que hay cosas que realmente aprendimos, al menos de la palabra de Dios. Muchas cosas esenciales para nuestra fe. Es una carta preciosa que Pablo escribe. Una iglesia que era una iglesia ejemplo, y un poco eso lo vamos a ver hoy. Porque en el final de Pablo, de esta carta de Romanos, es como la despedida de la despedida. Pablo se viene despidiendo hace como 2 capítulos atrás, y en los 10 versículos que nos toca hoy, se despide como 2 veces. Pero es interesante que lo que podemos ver ahí es que Pablo, vieron como esa persona que se va y de repente ya no lo ves más, y te dice, o sea, yo me acuerdo las palabras de mamá, cuida a tus hermanas, no sé qué. Y no sabíamos que se iba a ir, ¿no? Pero así, si me toca irme, cuida a tus hermanas. Y es como que una advertencia más te dan, ¿viste? Entonces Pablo dice, la gracia de Dios, y después acuérdense tal cosa. Entonces me pareció interesante esa forma, Pablo, de mostrar su corazón amoroso, su corazón pastoral, hacia una iglesia que él en sí físicamente no conocía porque él no había llegado a Roma. El propósito de esta carta era como que anticiparse a él ir a Roma. Una iglesia que él no fundó, pero es una iglesia que tenía buen testimonio, y estuvimos viendo el domingo pasado algunas cosas, cuando Pablo manda saludos, y unas personas que sí conocemos era Priscila y Aquila, que sabemos que eran compañeros de Pablo. Bueno, ellos seguramente, entre otras personas más, dieron testimonio de lo que era la iglesia en Roma a Pablo y a los otros apóstoles. Así que les invito a abrir ahí Romanos 16. 10 versículos nos tocan hoy y vamos a andar concluyendo la carta. Podemos ver ahí una especie de bosquejo del estudio de hoy, que lo fraccioné en 3. Vamos a hacer un poquito más de hincapié en el primer punto, que es como la última advertencia que Pablo le da a los romanos. Y luego en el segundo punto son los saludos finales, y al final de todo es una doxología donde Pablo exalta a Dios. Vamos a ir al primer punto, versículo por versículo, un poquito para detenernos en algunas cosas. ¿Tienen ahí Romanos 16, 17? Bien. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esto es como una especie de paréntesis. Pablo viene saludando y nombra un montón de personas, ¿no? Gustavo estuvo compartiendo eso el domingo pasado. Y de golpe Pablo dice, os ruego, una vez más. Lo que me parece interesante son 2 cosas que hay en este versículo. Una que es un ruego, que es el ruego de Pablo, y la otra palabra que aparece ahí es doctrina. Pero lo que me impresiona a mí es que no dice que se fijen en los que causan divisiones en la iglesia por diferentes puntos de vista, o con los que tienen otra opinión en un asunto X, sino habla acerca de los que van en contra de la doctrina, van en contra de lo que ellos enseñaron a través del tiempo, los apóstoles que recibieron de Jesús, y mismo Pablo que recibe de Cristo en esa revelación. Pero Pablo hace hincapié en eso y les dice, no solamente cuídate, sino apartate. Y es un gran llamado de atención. El ruego de Pablo, una súplica y una exhortación. Esta palabra ruego, vamos a ver que aparecen en otros versículos, en las mismas cartas de Pablo. Por ejemplo, ese versículo que todos conocemos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También en 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y 2 versículos más, donde aparece este recurso que Pablo usa. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, y sigue relatando Corintios, ¿no? Y luego ese pasaje tan conocido, así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y este es un recurso que usa el apóstol Pablo, que a mí me parece interesante, porque si vimos las frases que yo subrayé en rojo, por ejemplo en 2 Corintios 10, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por el nombre de nuestro Señor. Y Pablo nos invita desde ese ruego a contemplar la grandeza de Dios. Primero, ¿quién es? ¿Quién es Dios? Y segundo, por sus atributos. Entonces, considerando eso, ¿quién es Dios? Y los atributos de Dios, entonces ahí Él nos ruega. No es un pedido de Pablo solamente. No es un pedido carnal, no es un pedido afectivo. Si bien puede haber esa parte de ese afecto que él tenía hacia esos hermanos, pero es un ruego donde invita a que la iglesia en Roma pueda contemplar a Dios y la grandeza de Dios una vez más. Y eso también está para nosotros hoy. Cuando venimos a veces o entramos en nuestro tiempo de oración, a veces decimos, bueno, voy a cumplir con mi tiempo de oración y Padre, en el nombre de Jesús, bla, 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 y perdemos el foco de que estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Y que ese Dios Todopoderoso sí te está escuchando. Y que ese Dios Todopoderoso es soberano, tiene el poder, te escucha y te va a responder. Y a veces nosotros perdemos de vista, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y digo, ¿qué Señor, qué estoy orando? O sea, y estoy orando y palabras, digo, ¿realmente le estoy abriendo mi corazón a Dios? ¿O estoy repitiendo una palabra por decir algo? Bueno, Pablo invita a los romanos a decir, miren, tienen un Dios misericordioso, tienen un Dios tierno, ese Dios los escucha, y en el nombre de Cristo os ruego tal cosa. Y eso me gusta mucho. Y desde ese enfoque también, ¿qué es lo que ruega? ¿Qué es lo que sigue diciendo? En la doctrina, esa palabra que se usa mucho en la iglesia. Y doctrina, ¿qué es doctrina? Básicamente es enseñanza. Y ahí podemos entrar en aquellos que tienen más estudios teológicos, doctrinas fundamentales de la iglesia y otras que son más secundarias. Pero son enseñanzas o pilares que nuestra iglesia, nuestra fe, tenemos para no desviarnos de lo que la Biblia nos enseña y de estar seguros que lo que la Biblia nos enseña es verdad. Entonces Pablo le pide a los romanos, no se aparten de esta doctrina. No se aparten de esta doctrina. Y es interesante que Pablo a sus discípulos y a sus colaboradores una y otra vez les insiste en esto, que cuiden la doctrina y que permanezcan en ella. Lo podemos ver. A Tito, si leen el capítulo 2 de Tito, todo ese capítulo es un capítulo bien doctrinal, donde Pablo le dice que esto y esto. No lo vamos a leer ahora porque se nos haría muy largo. Pero es interesante que Pablo cuida ese corazón de Tito como ese anciano que iba a ser, y que iba a ser él el que iba a continuar esa cadena de enseñanza. A Timoteo, son versículos conocidos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora es interesante que le dice, ten cuidado de ti mismo, quiere decir que nosotros también, por alguna razón, quizá por influencia de Satanás, podemos estar en busca de algo que no sé qué es, podemos estar generando una especie de enseñanza contraria a la enseñanza que los apóstoles nos dejaron y que Cristo nos dejó en la palabra. 2 Timoteo 4, 1 al 4, este pasaje es muy conocido. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y quizá Pablo, sabiendo que esto era real, le decía a Timoteo, cuídate de vos mismo, cuídate en tu corazón. Porque acá lo leemos bien claro. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, lo que traemos adentro nuestro. Eso que vamos a batallar con eso todo el tiempo, hasta que seamos transformados en otro cuerpo, que estemos en la presencia de Dios.
pero esa carne va a estar peleando todo el tiempo en contra del propósito de Dios en tu vida y en contra de la verdad de Dios para ti. Pablo nos invita a tener cuidado en esto. Y es interesante porque si leemos eso, me pregunto, ¿qué diferencia había 2000 años atrás con esto que Pablo les dice a lo que estamos viviendo hoy? Vemos un montón de personas en nombre de Cristo diciendo y haciendo un montón de cosas que si las llevamos a la luz de la palabra de Dios, sabemos que no son reales. Y cuánto más si Pablo 2000 años atrás, que se veían una vez cada tanto por una carta, cuánto más hoy que tenemos en un link, entramos a cualquier predicación, entramos a cualquier servicio en línea. La pandemia ha mostrado algunas cosas que tenemos como costumbres en las iglesias, que algunas son buenas y otras no tan buenas. Pero el hecho de poder entrar a cualquier servicio, en cualquier lugar del mundo, y poder ver una reunión y escuchar lo que se enseña y lo que se predica, a veces es muy peligroso. Porque usando palabras elocuentes yo puedo persuadirte. Pablo casi persuade al rey. Y dice, por poco me persuades. O sea, Pablo era un hombre elocuente. Cualquier persona elocuente en nombre de Cristo puede dar cualquier mensaje y distraerte de tu propósito. Si los hermanos 2000 años atrás tenían que tener este cuidado, ¿cuánto más nosotros, iglesia? Y un número no significa nada. A veces podemos seguir predicadores que tienen iglesias llenas, 2000, 5000 personas. Y a veces hay pastores que en un grupito de 10 personas están dando un mensaje tremendo de la palabra de Dios, con una verdad de la palabra de Dios. Pero como parece que al ojo no es tan llamativo, lo dejamos. Cuídate de la doctrina. Ahora, ¿por qué Pablo hace énfasis en esto? Y el versículo siguiente nos va a decir esto. Versículo 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas no sirven directamente al Señor Jesús. Estas personas sirven a su propio vientre. Y podemos ver, y esto lo anoté yo, podemos compartir o no, pero 5 señales, por decir algo, sobre algunos falsos maestros. ¿Cómo podemos detectar falsos maestros entre nosotros y alrededor nuestro? Uno, y algo bien básico, enseña algo que no viven. Y acá podemos caer todos. Todos los que estamos acá, todos los que enseñamos algo, todos los que estamos en un lugar de autoridad enseñando la palabra de Dios, si con nuestros labios decimos una cosa y luego hacemos otras, ya estamos siendo falsos nosotros mismos. Y eso también es algo que nosotros tenemos que mirar hacia adentro, de poder cuidar nuestro corazón desde ese lado, que lo que podamos decir pueda coincidir con lo que hacemos. La vara está muy alta ahí, porque yo creo que todos hacia adentro, si nos miramos, algo nos podemos encontrar. Pero punto número 1 es, si yo lo que estoy predicando no lo estoy viviendo, ya estoy siendo falso. Eso creo que es así. 2, su enseñanza no está centrada en el Evangelio de Cristo ni en la palabra de Dios, sino en la revelación de la obra. ¿Y por qué uso esta frase, la revelación de la obra? Porque hay un mover, ya de hace unos años, que todo el tiempo están cambiando cualquier cosa de la palabra de Dios por la palabra revelación. Revelación, revelación, revelación. Y la palabra de Dios ya fue revelada entera a sus profetas, a sus discípulos, a los apóstoles. Ya está toda la revelación escrita acá. Que nosotros podamos ser iluminados por el conocimiento de la palabra de Dios cuando leemos la palabra de Dios, eso sí. Opa, esto no lo tenía claro, mirá, estoy leyendo esto en la palabra y puedo entender. Dios iluminó mi entendimiento. Ahora, no hay nada nuevo revelado que alguien pueda decir, Dios me reveló esto y ahora esto corre por este lado. Eso es falso, completamente falso. Hay un versículo que todos sabemos y usamos estos versículos de memoria, Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y sigue el pasaje. Pero Juan nos dice que el Verbo era Dios y el Verbo habitó entre nosotros. Y esa palabra
se hizo hombre, pero también está escrita para nosotros acá. No hay algo nuevo. Lo nuevo puede ser novedoso para aquel que es ingenuo, como dice el mismo versículo. Pero no hay algo que pueda ser real y veraz, dicho por un hombre, que pueda venir de Dios. Otro punto. Estos hombres tuercen la palabra de Dios, sacando versículos de contexto, para crear sus propias doctrinas. Doctrinas o enseñanzas a una iglesia que son beneficiarias a mi vientre, como Pablo le estaba diciendo a los romanos. Puedo usar un versículo acá, te armo tremenda predicación, soy elocuente con mi forma de hablar, con mis gestos, y te pinto todo maravilla, y vos entrás como el mejor. 4, no predican acerca del pecado para no ofender a nadie, pero sí motivan el campeón que hay en ti. Y esto es peligroso. Sí es necesario que nosotros entendamos que Cristo habita en nosotros. Y como está escrito, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí o no? ¿Está escrito en la palabra? Entonces cuando vos estés dudando y cuando tengas problemas en tu autoestima, que eso lo tenemos todos, yo lo tuve, el que no lo tuvo, lo felicito. Y cuando Satanás esté operando con sus pensamientos de mentira y de muerte en tu mente y en tu cabeza, cuando estés lidiando con el rechazo más que nunca, recordá, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ahora, eso no quiere decir que desde un púlpito yo todo el tiempo esté buscando sacar emocionalmente algo en vos para empezar a ser un superhombre. El único superhombre que conocemos fue Cristo Jesús. Y su Espíritu Santo habita en nosotros una vez que somos hijos de Dios. Y eso también lo vimos en Romanos. Ahora, hemos pasado a un punto donde desde las plataformas, tristemente, no siempre decimos, eso está mal. Cuando a veces nos dicen, eso está mal, ¿qué pasa? ¿Nos sentimos juzgados, sí o no? ¿Nadie se ha sentido juzgado nunca? Bueno, yo sí. Pero cuando alguien nos dice, eso está mal, es el mismo Dios que nos está diciendo, ojo con esto, corregí esta parte de tu vida, tené cuidado con esto. Y Dios está más interesado en ti de lo que tú puedes estar. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Y qué es perfeccionar? Aquellos, no sé, por ejemplo, un ejemplo, la soldadura. Estoy haciendo unas rejas estos días, vas, soldás como podés, pero tenés que golpear para sacar la escoria. Si no sacás la escoria, no sabes si la soldadura quedó bien. Y si tenés que volver a resoldar, tampoco podés. Porque la escoria no permite que el electrodo esté cumpliendo la función, que esté quemando. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando obra y cuando nos habla a nuestro corazón y a nuestra mente diciendo, eso está mal, Elías. Y esta es difícil, pero real. 5. Si alguien en esas iglesias prospera, y sobre todo económicamente, son ellos. Y lo digo con mucho temor, pero sé que es real. A veces se asfixia a las iglesias y se presiona a que la iglesia pacte, ponga una semilla, pacte con Dios. Llamá, hay canales, llamá, vamos a orar por vos, pero ¿cuánta plata vas a poner? Para empezar, Cristo ya alcanzó todo en la cruz del Calvario. En Cristo todo es suficiente. Pero el problema es que si no conocemos a la persona de Cristo, estos falsos maestros nos pueden confundir. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo se hizo rico en el mundo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es nuestro norte. Este es nuestro ejemplo. Y podemos dar gracias a Dios que en la iglesia donde nosotros estamos, esto no pasa. Si hay una de las razones por la cual cuando yo vine a Ituzaingó de congregarme acá es que se ve que eso no pasa. Y gloria a Dios por eso. No estamos libres, pero yo sé que los recursos que entran en la iglesia se usan para el crecimiento del reino de Dios. Hay 2 pastores que tienen su trabajo
hay un pastor que es misionero y aún así muchas veces dice, yo si no lo necesito, no lo saco. Y esos ejemplos son los que hoy necesitamos seguir. Es muy fácil marearse con una buena palabrería, pero más difícil es ser ejemplo, y ese ejemplo que Pablo les marca a los romanos. Engañan los corazones de los ingenuos. Y me hacía pensar en ese versículo de la parábola del mayordomo infiel, cuando dice que ese mayordomo estaba perdiendo todo y le iban a sacar todas las cosas, lo iban a sacar de su trabajo, y él con astucia empieza a bajar las deudas del resto con su patrón. Y ese versículo, el 8, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y eso me llamó la atención. Y entiendo esto de esta parte. Si uno realmente está rendido a los pies de Cristo, seguramente no haya malicia en el corazón. Y a veces pasamos por ingenuos por eso, porque no hay maldad en el corazón, muchas veces, de los que realmente conocemos a Cristo. Y alguien te puede estar vendiendo un 0 kilómetro y en realidad tiene 300.000 kilómetros, se lo bajaron todo tuneado, y vos entrás con el mejor. Pero Dios nos llama a no ser así, a poder ser astutos. ¿Sí o no? ¿No dice la palabra eso? A que en este mundo seamos astutos. Muchas veces el Hijo de Dios y el cristiano pasa como el bobo del mundo. Y si es para evitar una pelea, que sea así. Ahora, si es cuando están confrontando tu fe, la Biblia dice que tenés que estar preparado para presentar argumento en mansedumbre. Y hay otro ejemplo en la palabra que a mí me llama la atención porque este fue un líder poderoso que fue Josué. Todos sabemos la historia de Josué. Pero Josué venía conquistando, venía matando, venía haciendo lo que Dios le dijo. Hay que conquistar a la tierra, hay que sacar a todo el pueblo de ahí, hay que conquistar eso y es, bueno, la vida de ellos ya está. Y aparecieron ahí unos gababonitas que agarraron ropas viejas, agarraron pan duro y dijeron, nosotros venimos desde lejos, salimos con este pan caliente desde casa ya y se nos puso duro en el camino. Mentira. Eran personas que estaban ahí. Increíblemente, un hombre como Josué también fue ingenuo en esa parte. Un hombre al cual, cuando el pueblo cae, Dios le revela que fue fulanito que agarró una barra de oro y un manto y lo ocultó. Ese hombre tan usado por Dios también fue ingenuo en un momento. Y nosotros no estamos libres de esto, hermanos, amados. Miren lo que Cristo nos dice en Mateo 24. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben qué quiere decir esto? Que si vos te vas alejando de Dios, ese amor que hoy tenés se va a apagar. Y cuando hay una ovejita lejos de la manada, es mucho más fácil para el lobo agarrarla. Hay veces que pasan cosas en nuestra vida, y aún dentro de nuestra iglesia, o nuestro grupo humano, o dentro de nuestra familia, que hace que, por alguna razón, en vez de abrirme más, me cierro. A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo, voy a poner los ejemplos de casa, así nadie se pone mal. Mis hermanas y mi padre que hoy están. Pero de repente si mi padre me decía algo, yo en vez de querer abrirme y decirle, papá, me pasa tal cosa, yo veía que él llegaba al portón y yo automáticamente me levantaba y me iba al cuarto. No me preguntes por qué. Y me di cuenta que eso se hizo costumbre, ya de grande. Ya estaba Cecilia en casa, venía a trabajar y yo me levanté y me digo, ¿por qué hago esto? Y es como una costumbre que uno va generando de cerrarse, de apartarse, de no mostrar vulnerabilidad,
que eso somos todos. Todos los que estamos acá en este lugar somos vulnerables. Absolutamente todos. Y por no querer mostrar eso, nos vamos apartando. ¿Y qué dice el pasaje? El amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. ¿En qué vamos a perseverar? ¿En qué doctrina vamos a perseverar? ¿En quién vamos a perseverar? ¿Qué es lo único que no cambia, que no varía? La palabra de Dios. Cantamos, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cuando Pablo esto es un paréntesis dentro del coso. Cuando Pablo me preguntó si podía compartir hoy, me dijo, bueno, sentite libre. ¿Está Romanos o...? Y hace tiempo vengo meditando en el gozo del Señor, por circunstancias X. Y siempre me acuerdo de un buen amigo que me dijo, Elías, en lo que vos estés haciendo, si perdés el gozo del Señor, perdiste tu norte. Y es tan sutil entrar en el automatismo de las cosas y perder el gozo de lo que estoy haciendo y por lo que lo estoy haciendo. Antes estamos en ese saloncito chico. Tenemos un salón grande. Vamos contentos a la grasa del Señor y pa. Ahora ya no está más la cortina, ya están todas las baldosas puestas. Toda la iglesia, qué lindo. Ahora tenemos cosas para la música y todo. Y es como que nunca es suficiente. Pongo este ejemplo de la iglesia porque estamos acá, pero en la vida misma de nosotros. El Señor te bendijo con un trabajo. Ya no quiero ese trabajo, quiero ganar más. Busco otro. Está bien, está bueno. Si podés mejorar, mejorá. Pero en vez de estar agradecido, disfrutar y hacer tu trabajo de la mejor forma posible, ya te estás quejando de eso y estás con la mente en otro lado. Y así, de a poquito, empezamos a apagar nuestro amor. Y así, de a poquito, empezamos a dejar de permanecer en la doctrina que los apóstoles nos dejaron. 19. Y acá está el ejemplo de los romanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esta iglesia era una iglesia ejemplo, con lo que cuesta obedecer. A mí me decían, andá para allá, no. Elías, vení, no. Vamos a hacer esto, no. Andá a hacer tal mandado, no. Automático. Pero esta gente tenía la palabra de Dios y dice Pablo, y que Pablo era duro, eran obedientes. Tremendo, para mí es un gran elogio. Hay otro ejemplo que es este, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No hubo un boom tan grande en la iglesia mundial como esta iglesia, la iglesia primitiva. Predicaba Pedro, se convertían 3.000. Predicaba fulanito, 5.000. Alguien se sanaba, se convertían. Pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la oración. Tenían en común todas las cosas, compartían el pan. Era una acción por una decisión. Mi decisión es perseverar en esto. Mi decisión es, a pesar de, continúo. Tenemos la reunión de oración el miércoles. Tenemos la Santa Cena el domingo. Bueno, yo después de la Santa Cena agarro la predica y me voy rápido. Estos hombres perseveraban en eso. Era una iglesia que crecía porque perseveraban en eso. ¿Qué ejemplo que tenemos, hermanos? ¿Anhelamos crecer? ¿Anhelamos ver otras caras acá adentro? Esa pregunta tenemos que ser muy honestos en contestarla. A veces estamos cómodos en la chiquita porque estamos seguros. Pero aparece alguien nuevo, aparece alguien, X persona, que Dios quiere usar y que Dios quiere traer a este lugar a servir y ya. La pregunta es, ¿queremos crecer? ¿Queremos crecer como iglesia? Como cuerpo de Cristo también queremos crecer. Los que estamos acá, ¿queremos crecer en la unidad del cuerpo? En el conocimiento de la verdad de Dios. Hay que perseverar. Y este versículo es claro. En la doctrina de la palabra de Dios
en la comunión entre nosotros, que eso a veces nos cuesta, porque estamos todos al palo, más las reuniones, como que, ¿en qué tiempo compartimos algo aparte? ¿En qué tiempo nos juntamos a comer algo? ¿En qué tiempo te puedo decir, che, me pasa tal cosa? Tenemos que ser insistentes y por gusto tratar de hacerlo. Che, vamos a trabajar a tal lado, dale, vamos a sentarnos a comer. Y nos sentamos a comer y compartimos y nos pusimos al día. Fuimos a trabajar con Emma y con Nati hace menos de un mes. Y nos pusimos a comer, no sé hace cuánto que no comíamos una comida así fuera de la iglesia. Y fue laburando, pero fue bueno. Para mí fue bueno. Entonces, necesitamos buscar momentos, por gusto, donde podamos perseverar en tener comunión. En poder contarnos. Che, mirá, Dios me está mostrando esto en la palabra. ¿Será así? Necesito que me guíes en esto. Necesito tu opinión en esto. ¿Qué pensás? Tengo que tomar esta decisión. No sé a quién pedirle ayuda. Si estamos trabajando juntos, estoy seguro que Dios puede hablar a través de un hermano, a través de su palabra, y estoy seguro que como iglesia vamos a crecer. Versículo 20. Y esta es la promesa. A todo esto malo, a los falsos maestros, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y es fuerte. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No dice bajo los pies de Cristo. ¿O sí? ¿No? Dice bajo vuestros pies. Ahora nosotros tenemos a Cristo. Satanás fue en la cruz del Calvario literalmente aplastado por Satanás. Pero me da esta imagen, este versículo, de que aunque Satanás ya fue vencido, mientras que Cristo no regrese, Él va a seguir tratando de llevarse a alguno. ¿Vieron como un partido de fútbol cuando te echan y buscas lío porque querés llevarte a uno del cuadro rival? Esta imagen es la que me está dando en este lugar. Y Pablo les dice a los romanos, tranquilos, en breve Dios va a aplastar a Satanás bajo sus pies. Y mientras tanto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Cristo no nos deja huérfanos. Cristo es el Cristo de la gracia. Ese favor que no merecemos, una y otra vez. Que hay algo de los que estamos acá, si merecemos algo. ¿Quién puede levantar su mano y decir yo merezco esto? Yo merezco la vida que tengo. Yo merezco respirar. ¿Podemos hacerlo? Ese Cristo poderoso está con nosotros. La pregunta es si lo crees. Los saludos finales. Y estos saludos van del 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y estos versículos a mí me muestran que siempre hay un equipo. No hay un ministerio posible si no hay un equipo. Y también veo eso, el Espíritu Santo obrando y hablando a través de Pablo, reconociendo a su equipo. Hay muchos pasajes en la Biblia donde no se dan nombres, donde hombres y mujeres fueron usados por Dios y no aparecen sus nombres. Pero en este capítulo puntualmente aparecen un montón de nombres que el Espíritu Santo quiso marcar a través de Pablo. Gracias por esto, saludad a esto. Fulanito hizo esto, fulanito hizo lo otro. Y esto me habla de un equipo. Y esto me habla de que no todos hacemos lo mismo. Y no todos podemos estar en lo mismo. Pero no hay alguien más importante que otro. Realmente en la iglesia, si Cristo es la cabeza, todos estamos cumpliendo un rol y una función. Y hoy estamos algunos, mañana pueden estar otros. Hoy puedo estar tocando violín, mañana puede estar tocando otro violín. Ahora, la pregunta es si tengo ese sentido de pertenencia de mi equipo. ¿Puedo sentirme parte del equipo de la iglesia? Si no te estás sintiendo parte de un equipo de la iglesia, es importante que puedas responderte eso y que puedas hacer lo necesario para sentirte parte. Por tu salud espiritual, por la salud del resto, y para que Dios siga y cumpla su propósito en tu vida.
la humildad de Pablo. Pablo no mostraba esa debilidad por pedir ayuda. Y eso me gusta muchísimo de Pablo. Hay momentos que leo las cartas y en lo personal pienso que Pablo era un poco, no es la palabra soberbio, pero como que él habla con tal autoridad que vos decís, es imposible, este hombre es imposible llegar. Pero Pablo una y otra vez, a cada viaje misionero vemos que levantaba un hermano de un lugar, sumate al viaje. Pasaba por tal ciudad, predicaba y se sumaba un hermano. A tal punto que hay un montón de nombres que aparecen acá que son fruto de esos viajes que Pablo hizo a lo largo de cada viaje misionero. Cualquier hermano que estuviera dispuesto a ser usado por Dios, Pablo lo sumaba. Pablo no tuvo problema en ser recibido por Gallo, por ejemplo, que ahí están en Corinto. Y este hombre era un hombre que tenía un buen pasar, parece, económicamente, y podía hospedar no solo a Pablo, sino también al resto de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Si Dios te provee los recursos para ser un buen hospedador, para poder bendecir. Quizá tu cara no está todos los días acá, pero con tu esfuerzo y con lo que Dios te da, estás colaborando con la obra. Y estás siendo parte vital de la obra. Cuando no puedes llegar, porque tus fuerzas no te dan, pero estás con tus rodillas dobladas en tu cuarto, en tu casa. Cuando tu salud no te lo permite, pero estás intercediendo por tus hermanos. Estás haciendo la obra del ministerio. Y quizás sí, hay un Pablo que está yendo a predicar, que está haciendo milagros en nombre del Señor. Es necesario que podamos entender que todos formamos parte importante del equipo del ministerio. La camiseta está ahí colgada. La pregunta es si te la vas a poner. Un cuadro de fútbol no puede salir con camisetas de diferentes lugares y diferentes colores, un solo equipo. Por lo general, cuando Peñarol va con la amarilla y negra, todos con la amarilla y negra, menos el golero. Cuando Nacional va con la blanca, todos con la blanca, no aparece uno con la alternativa. La pregunta es si nosotros vamos a estar todos en un mismo sentir. Estos hombres sí estaban en un mismo sentir. Y Pablo les da su lugar. Pablo deja ahí, yo tercio, escribí la carta. Pablo no tenía problema con eso. Lo importante es que nosotros podamos sentir y entender que si Dios usa a mi hermano, gloria a Dios por eso. Mirá qué bien que actuó Graciela en el coso de Navidad, gloria a Dios. Mirá qué bueno que estuvo el mensaje de Pablo en la Navidad, gloria a Dios. Che, mirá qué rico que le quedó la picada en la cena de Navidad, gloria a Dios por eso. Si podemos honestamente agradecer a Dios su obra a través de mi hermano, habremos avanzado. No me parece casualidad que en medio de tanto saludo Pablo se detenga en esto. Hace un gran paréntesis. Cuídense de esto, guarden esto. No sé si nos vamos a ver. Tengan cuidado de esto. Ámense entre ustedes. Permanezcan en la doctrina. Así Pablo cierra esta carta. Luego de enseñarnos que no hay uno bueno, que somos justificados por la fe, que las cosas invisibles de Dios se ven en la creación, que no hay excusa para el hombre que dice no hay Dios en su corazón. Luego de enseñarnos que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Luego de exponer todas esas cosas. Luego de enseñarnos de que Dios no abandonó a Israel, sino que también tiene un propósito con Israel. Eso lo vimos del capítulo 9 al 11. Luego de enseñarnos tantas cosas, Pablo cierra la carta. Cuídense de esto. Caminen por acá. Y para mí es enriquecedor. Porque me ayuda a revisar en mi corazón qué cosas yo tengo que mejorar y que cambiar. Amén. Buenísimo. Parte final. Ya terminamos. Doxología final. ¿Qué significa esta palabra media rara? Doxa, gloria, logos, palabra. Estos versículos que vienen ahora son palabras de alabanza de Pablo hacia el Señor Jesús, hacia Dios. Vamos a leerlos ahí. 25. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan en la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hay algo que me parece interesante, es esto, y con esto voy a ir cerrando. El versículo 25 dice: al que puede confirmaros. Y si algo que Pablo tenía claro, que el único que puede confirmar a una persona en él es Dios mismo. Pero si empezamos leyendo la carta, en el capítulo 1, versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo quería verlos para confirmarlos a los romanos. ¿En quién? En Dios. Y esto me habla de que hay una parte que solamente Dios puede hacer y hay otra parte que yo tengo que hacer. Mi parte de ir, mi parte de servir, mi parte de estar predicando el Evangelio, mi parte de estar haciendo un discipulado con alguien, mi parte de preocuparme por aprender y por ayudar a mi hermano. Pero la parte de Dios, esa parte que solamente Él puede hacer. Asegurar en nuestro corazón que estamos seguros en Él y que tenemos un propósito eterno y que vamos por buen camino. Hay mucho para hacer en el año que viene, iglesia. Si miramos para atrás, yo creo que se hicieron muchas cosas a lo largo de este año en esta iglesia. Hemos conocido nuevas personas, personas se han acercado a Cristo a lo largo del año. Han entregado su corazón, hay personas que se han bautizado, se han hecho cosas. Les invito a mirar ese vaso medio lleno. ¿Queda un montón para hacer? Sí, sin duda. ¿Podemos mejorar? Sin duda que sí. Pero pienso en esto. Pienso en qué voluntad voy a tener para que eso suceda. ¿Qué posición y qué postura voy a tomar yo para que eso suceda? ¿Voy a ir por mi hermano para confirmarlo? ¿Voy a levantarme de mi lugar para ir a confirmar a mi hermano? A veces se requieren charlas duras para grandes restauraciones. Y a veces se requiere quebrar el corazón de verdad para poder seguir. Y Pablo era este tipo de hombre. Era como ese martillo que te va a doler. Sin duda te va a doler. Pero vas a encaminarte una vez más. Dios quiera que el año que viene podamos crecer en número. Podamos crecer en conocimiento de Dios. Dios quiera que el año que viene podamos crecer en la verdad del Evangelio. Dios quiera que el año que viene se abran nuevos ministerios, donde tú y yo podamos ser parte de lo que Dios quiere hacer en este lugar. La pregunta es con qué actitud la vamos a hacer. En lo personal he aprendido Romanos, así que gracias por poner la idea de estudiar Romanos. A veces se me hizo largo, pero estuvo bueno. Así que nada, les comparto estos pensamientos que consideraba en estos versículos y el deseo de que Dios pueda bendecirlos, que puedan disfrutar y cerrar bien este año lo que nos queda. Amén. Oramos y quedamos despedidos o pasamos al tiempo de los anuncios. Señor, te agradecemos porque tú eres fiel y te agradecemos porque tú, Señor, nos miras a través de los ojos de Jesús. No hay algo bueno en nosotros que podamos destacar, porque tú pesas nuestro corazón, Señor, y no hay palabras que podamos poner por delante nuestro que te puedan impresionar. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a perseverar en tu palabra, a tener un corazón, Señor, que podamos ser guiados por tu palabra y por tu sana doctrina, Señor. Que podamos mirar más allá de nosotros, que podamos, Señor, tener un corazón que te quiera servir, Señor, a pesar de nuestro cansancio. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por lo que ha sido este año, Padre, por cada servidor, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que metió sus manos en el arado, Señor, en este lugar. Quiero pedirte que tú tomes, Señor, cada ofrenda en tus manos, Señor. Y tú recompenses, Señor, a tu pueblo
conforme a tu soberanía, Señor. Te pido que levantes las manos caídas, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder disfrutar del servicio para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.